Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Creen estar listos para lo que están a punto de escuchar? Porque lo que les traigo hoy no es solo una historia de terror, es una advertencia. En las profundidades de la selva de Yucatán, bajo las ruinas olvidadas de Ekbalam, existe un túnel que no aparece en ningún mapa moderno. Un lugar donde los mayas sellaron algo que no era Dios, ni demonio, pero hambriento. Cuando un equipo de arqueólogos lo descubrió, cometieron el error de perturbar su sueño. Esta es la historia del túnel hacia el inframundo maya. Un cuchillo de obsidiana que late como un corazón. Un diario maldito escrito con sangre seca. Un profesor muerto que regresó para cobrar venganza. Y algo mucho más antiguo que los mayas. Algo que espera pacientemente en la oscuridad. Si creen poder manejar la verdad detrás de los secretos del Xibalbá. Si están dispuestos a escuchar lo que le sucedió a Lucía y Eduardo. Entonces empecemos. Pero no digan que no los advertí. La maldición oculta en las piedras. Yucatán, México, 4:37 am. La luna llena bañaba la selva con una luz plateada, como si el mismo cielo intentara advertirles. El aire espeso olía a tierra mojada y a algo más. Algo pútrido, como carne dejada al sol por demasiado tiempo. El arqueólogo Eduardo Rojas ajustó su linterna, cuyos rayos temblorosos apenas iluminaban el túnel recién descubierto bajo las ruinas de Ekbalam. Las paredes, talladas con glifos mayas, mostraban figuras retorcidas, hombres con bocas abiertas en gritos silenciosos, dioses con colmillos y ojos vacíos, y algo que se arrastraba desde las profundidades. No deberíamos estar aquí, susurró Lucía, la epigrafista del equipo, pasando sus dedos sobre una inscripción. Este no es un templo. Es una advertencia. Eduardo hizo una mueca. Siempre dices lo mismo antes de encontrar algo importante. No, mira esto. Ella señaló un glifo repetido en las piedras. Chaak, el dios de la lluvia. Pero deformado. Sus manos no sostenían relámpagos, sino corazones humanos. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. El primer presagio. De repente, el suelo tembló. Pequeñas piedras cayeron del techo del túnel. Algo golpeó desde abajo, como si una bestia gigante estuviera rascando para salir. ¡Mierda!, gritó Marcos, el estudiante de posgrado, retrocediendo. ¿Fue un sismo? Lucía palideció. No. Los mayas creían que Chaak no solo traía lluvia, también muerte. Y cuando estaba furioso, la tierra temblaba antes de que se llevara a los vivos al Xibalbá, el inframundo. Eduardo se rió, pero el sonido sonó falso, estrangulado. Son leyendas. Esto es solo una cueva inestable. Entonces, la linterna de Marcos iluminó algo al fondo del pasadizo, huellas. No de animal, sino humanas, pero demasiado grandes, con los dedos alargados como garras. Y húmedas, como si quien las hubiera dejado acabara de salir de un río. El susurro en la oscuridad. Un sonido les hizo girar hacia atrás. Algo respiró en la oscuridad, justo fuera del alcance de la luz. ¿Escucharon eso? Marcos tragó saliva. Lucía apretó su crucifijo. Vámonos. Ahora. Pero era demasiado tarde. La última cosa que vieron antes de que las linternas parpadearan y murieran fue una silueta encorvada al final del túnel. Demasiado alta. Demasiado delgada. Con ojos que brillaban como carbones encendidos. Y entonces, los gritos comenzaron. La sangre que despierta a los dioses. Ekbalam, Yucatán, 2:18 am. Las linternas seguían muertas. El equipo se arrastraba en la oscuridad, guiado solo por el tacto de las paredes húmedas y el sonido de su propia respiración entrecortada. Algo los seguía. Lo sabían. Joder, esto no tiene sentido. Marcos golpeó su linterna inútil contra la palma de su mano. Estaban cargadas al 100%. Lucía no respondió. Sus dedos temblorosos trazaban los glifos en la piedra mientras murmuraba traducciones sueltas. El que duerme bajo la tierra no debe ser nombrado. Su hambre es eterna. Eduardo, sudando a pesar del frío repentino que envolvía el túnel, se detuvo bruscamente. Callen. Un goteo resonó en la oscuridad. Lento. Pesado. Plop, plop, plop. Marcos alargó la mano hacia el suelo, buscando humedad.
Cuando la levantó frente a su rostro, incluso en la negrura, el olor lo delató. Sangre. El altar de los huesos. Un haz de luz lunar se coló desde una grieta en el techo, revelando lo que tenían frente a ellos. Un altar circular, tallado con serpientes entrelazadas. Sobre él, cráneos apilados en forma de pirámide. Y en el centro. ¿Es un corazón? Marcos retrocedió, tropezando con Lucía. No cualquier corazón. Fresco. Aún palpitando débilmente, encharcado en un charco negro que no era solo sangre. Lucía se llevó las manos a la boca. Es un nahual. Un sacrificio de bienvenida. Eduardo se acercó, hipnotizado. Entre los cráneos, un cuchillo de obsidiana brillaba bajo la luz de la luna. Lo tomó sin pensar. No lo toques. La voz no fue de ninguno de ellos. Vino de las paredes. La voz del Xibalbá. El túnel retumbó, y esta vez no fue un temblor. Era una risa. Profunda, rota, como piedras moliéndose en las entrañas de la tierra. Hijo de Kukulcán, susurró algo desde la oscuridad. Has venido a liberarme. Lucía gritó cuando una mano emergió del altar. No humana. Verde y escamosa, con garras que arañaron la piedra dejando surcos humeantes. Marcos cayó de rodillas, vomitando bilis. No es Chaak, balbuceó. Es algo que se hizo pasar por él. Eduardo, aún sosteniendo el cuchillo, sintió como la voz se enredaba en su mente. Sangre por sangre. Abre el camino. Y entonces lo entendió. El altar no era una advertencia. Era una invitación. El primer sacrificio. Algo se movió detrás de Marcos. Rápido. Silencioso. Lucía lo vio primero. Marcos, corre. Demasiado tarde. Una sombra alada se abalanzó desde el techo, envuelta en un olor a carne podrida y azufre. Garras como cuchillas se clavaron en los hombros del joven, levantándolo como si pesara nada. No. Soltadme. El grito se convirtió en un chirrido cuando la criatura lo llevó hacia el altar, y lo partió en dos con un solo movimiento. La sangre cayó sobre la piedra. Y el túnel rugió de placer. El pacto de huesos y sombras. Ekbalam, Yucatán, antes del amanecer. La sangre de Marcos aún goteaba del altar cuando las paredes comenzaron a respirar. Lucía se aferró a Eduardo, cuyos ojos reflejaban el rojo oscuro que ahora emanaba de los glifos. Los símbolos mayas se retorcían como gusanos al sol, reconfigurándose en tiempo real. No son serpientes, gritó Lucía, señalando los muros. Son venas. El túnel está vivo. Un nuevo glifo destelló sobre el altar, tallándose a sí mismo en la piedra con un crujido de huesos rotos. Kakasuhol. El devorador de almas, tradujo Lucía con voz quebrada. No es Chaak. Es algo más antiguo. Algo que los mayas encerraron aquí. Eduardo miró el cuchillo de obsidiana en su mano. La hoja ahora brillaba con un fulgor violeta, como si algo dentro de ella latiera. Los huesos hablan. Un sonido de arrastre vino del fondo del túnel. SHHHK. 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 Como algo pesado siendo jalado sobre piedra. ¿Escuchan eso? Lucía retrocedió hacia el altar, pisando charcos de la sangre de Marcos. Las linternas parpadearon una vez, revelando la silueta por apenas un segundo. Un esqueleto. Pero no cualquiera. Vestido con restos de un traje arqueológico de los años 80, el cráneo tenía un agujero limpio en la frente. En sus manos huesudas cargaba un diario cubierto de hongos. No, Eduardo palideció. Es imposible. Lucía lo miró, entendiendo antes de que él hablara. ¿Lo conocías? El esqueleto abrió su mandíbula. Cuando habló, el sonido salió de todas las paredes a la vez. Hijo de puta. ¿En serio volviste? El secreto de Eduardo. Flashback, 1987. Un joven Eduardo, de 22 años, corría por este mismo túnel con 3 compañeros. Detrás de ellos, algo llenaba el pasadizo con un rugido que hacía sangrar los oídos. Sella la entrada, gritó el profesor Ruiz, empujando a Eduardo hacia la salida. Usa esto. Le arrojó el cuchillo de obsidiana.
En el último segundo, cuando la criatura estaba a punto de atraparlos, Eduardo apuñaló a Ruiz en el pecho y usó su sangre para dibujar el glifo de sellado. La puerta se cerró. Los gritos de sus amigos quedaron atrapados para siempre. La deuda de sangre. De vuelta en el presente, el esqueleto de Ruiz avanzó, cada paso haciendo crujir huesos viejos. Me dejaste aquí, con él. Señaló la oscuridad detrás de él, donde docenas de pares de ojos se abrieron de golpe. Pero el sello necesitaba 3 vidas, no una. Y ahora tú completarás el trío. Lucía miró a Eduardo con horror. ¿Qué hiciste? Antes de que pudiera responder, el suelo se abrió bajo sus pies. Manos esqueléticas emergieron, agarrando los tobillos de Lucía para arrastrarla hacia abajo. No. Eduardo intentó alcanzarla, pero Ruiz lo detuvo con una fuerza sobrenatural. Elige, Eduardo, el esqueleto susurró. ¿La condenas a ella? ¿O aceptas tu lugar aquí con nosotros? En las profundidades, algo enorme comenzó a moverse. Las paredes gimieron. Y entonces, por primera vez en 1000 años, el devorador de almas abrió los ojos. Las llamas del Xibalbá. Ekbalam, Yucatán, la hora del jaguar. El rugido del devorador hizo temblar las paredes del túnel, desprendiendo nubes de polvo milenario. Eduardo se aferró al cuchillo de obsidiana mientras el esqueleto del profesor Ruiz lo arrastraba hacia el abismo que se había abierto bajo Lucía. «Suéltame, maldito», gritó Eduardo, clavando la hoja en el brazo huesudo. El esqueleto ni siquiera se inmutó. «Todavía no entiendes, ¿verdad?». Ruiz se inclinó hasta que su cráneo podrido quedó a centímetros de la cara de Eduardo. «Ella siempre estuvo destinada a estar aquí, como tú. Como yo». Abajo, en la oscuridad, Lucía forcejeaba contra las docenas de manos esqueléticas que la arrastraban hacia lo profundo. Pero no eran solo huesos lo que la rodeaba. Eran los otros. Los arqueólogos desaparecidos en expediciones pasadas, sus cuerpos convertidos en marionetas de carne y hueso, con ojos vacíos y bocas cosidas con hilos negros. El diario de los condenados. Una de las criaturas arrojó algo hacia Lucía. El diario del profesor Ruiz. Las páginas se abrieron solas, mostrando un dibujo que le hizo soltar un grito ahogado. Ella, retratada en tinta roja, con el glifo de Ixchel, la diosa de la luna y los sacrificios, sobre su cabeza. «No», susurró. Las páginas siguientes mostraban expediciones fallidas, fechas que coincidían con pesadillas recurrentes que Lucía había tenido desde niña. Y en la última página, una frase escrita con letra temblorosa. «Solo la sangre de la hija del sacerdote puede abrir o cerrar el camino». El engaño de Eduardo. Arriba, Eduardo forcejeaba contra Ruiz cuando una voz retumbó desde el abismo. «Eduardo, ¿sabías qué soy? ¿Me trajiste aquí a propósito?». Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas. No tenía opción. Llevo 30 años atormentado. Él me prometió liberarme si te traía. Ruiz soltó una risa que sonó como vidrios rompiéndose. El devorador siempre miente, Eduardo. Siempre. De las profundidades, una lengua negra y retorcida como la de un murciélago gigante se enroscó alrededor del torso de Eduardo, arrastrándolo hacia abajo. No. El despertar de Ixchel. Lucía sintió algo quemarse dentro de su pecho. El diario en sus manos comenzó a arder con llamas azules, iluminando las caras de los no muertos alrededor. Sus bocas cosidas se abrieron al unísono, gritando en una lengua olvidada. Ixchel ha vuelto. Un dolor insoportable atravesó el cráneo de Lucía mientras recuerdos que no eran suyos inundaban su mente. Un templo en llamas. Un sacerdote maya, su padre, cortándose la lengua para sellar un juramento. Y algo agazapado en la oscuridad, esperando su regreso. Cuando abrió los ojos, los esqueletos retrocedieron. Por primera vez en siglos, tenían miedo. La elección. El túnel entero comenzó a colapsar. Entre los escombros, Lucía vio a Eduardo siendo devorado vivo por la lengua negra, su sangre alimentando al monstruo que ahora emergía de las profundidades. El devorador. Una masa informe de bocas, ojos y garras, con el cráneo de un jaguar gigante como cabeza. Ruiz se acercó cojeando a Lucía, extendiendo el cuchillo de obsidiana.
Solo tú puedes terminarlo. Sacerdotisa. El cuchillo en su mano, Lucía miró hacia el monstruo. Y hacia el charco de sangre de Eduardo que ahora formaba un glifo en el suelo. Cac. Fuego. La sangre y el fuego eterno. Ekbalam, Yucatán, el fin de los tiempos. El cuchillo de obsidiana ardía en las manos de Lucía, pero no le quemaba la piel. Las llamas azules lamían sus dedos como mascotas hambrientas, ansiosas por ser liberadas. Frente a ella, el devorador de almas emergía por completo de las entrañas de la tierra, su cuerpo una pesadilla viva de mandíbulas donde debería estar el torso. Ojos que parpadeaban con el brillo de estrellas agonizantes. Lenguas que se retorcían como serpientes, cada una terminando en una mano infantil. Ruiz, ahora reducido a un cráneo parlante rodando a los pies de Lucía, gritó: «¡Hazlo ahora!». Signo de exclamación abierta a el fuego del Sibabalcamic. El monstruo lanzó un aullido que hizo sangrar los oídos de Lucía. «Ixchel, pequeña traidora», susurraron 1000 voces desde sus fauces. «Me juraste tu alma. En el gran eclipse». Los recuerdos de la sacerdotisa. El dolor en el pecho de Lucía estalló en una oleada de visiones. 1. Hace 500 años, una versión de ella misma, vestida con pieles de jaguar, de pie frente a este mismo altar, firmando un pacto con sangre menstrual. 2. La promesa: un día volveré a abrir las puertas, y te daré sangre nueva para alimentarte. 3. La trampa: el sacerdote, su padre, la maldijo antes de morir: renacerás para destruirlo, o morirás intentándolo. El cuchillo en sus manos brilló más intensamente, quemando las visiones. «No soy ella», masculló Lucía, aunque la verdad le quemaba el alma. «Pero terminaré lo que empezó». El ritual final. El devorador se lanzó hacia ella, sus fauces abiertas como un portal al infierno mismo. Lucía no se movió. Con un grito que rasgó su garganta, clavó el cuchillo en su propio vientre. La sangre que brotó no era roja. Era negra como el alquitrán, y donde caía al suelo, las llamas azules crecieron en espirales frenéticos. «Catzigual», gritó con voz que ya no era humana. Que el fuego hable en maya yucateco. El juicio de Xibalbá. El fuego azul. 1. Consumió primero a Eduardo, cuyo cuerpo se convirtió en una estatua de ceniza con la boca abierta en un grito eterno. 2. Derritió al esqueleto de Ruiz, revelando el espíritu atrapado dentro, un hombre joven que asintió a Lucía antes de desintegrarse. 3. Envolvió al devorador, cuyos gritos hicieron temblar la pirámide entera. «No puedes matarme, hija de Ixchel. Soy eterno». Lucía, desangrándose sobre el altar, sonrió. «No voy a matarte», tosió Sangre Negra. «Voy a llevarte conmigo». Con sus últimas fuerzas, arrancó el cuchillo de su vientre y lo clavó en el ojo central del monstruo. El silencio. Durante 3 segundos, todo fue blanco. Luego, nada. 3 días después, un equipo de rescate encontró 1. El túnel, colapsado y cubierto de una sustancia cristalina negra. 2. El diario de Ruiz, intacto excepto por una página final arrancada. 3. Un glifo nuevo tallado en la entrada. Ixchelcac. Fuego sagrado. A 50 kilómetros de allí, en un hospital de Mérida, una enfermera se sobresaltó cuando la joven inconsciente que habían encontrado en la selva abrió los ojos. Eran demasiado negros. Y cuando sonrió, sus dientes brillaron como obsidiana recién tallada. Fin de la historia. Felicidades, valientes. Ustedes son de esos pocos que aguantan hasta el final, aunque los pelos se les hayan puesto de punta y hayan sentido ese escalofrío recorriéndoles la espalda. Ahora quiero saber, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les provocó miedo, intriga o esa inquietud que no los deja dormir? ¿Sintieron la presencia del devorador de almas acechando en cada palabra? Cuéntenme en los comentarios, porque sus impresiones siempre nos importan. Y no se pierdan la próxima historia, porque les aseguro que será igual de perturbadora, igual de misteriosa y, sobre todo, igual de real como solo en Misterios Misteriosos sabemos contarlas. Antes de irse, no olviden darle a me gusta, o pulgar arriba,
compartir con otros buscadores de misterios y, si aún no lo han hecho, suscribirse para no perderse nada de lo que viene. Porque el misterio nunca termina. Solo espera a que estemos listos para enfrentarlo. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Que la oscuridad no los encuentre desprevenidos.